El lector no debe figurarse que la psicología se halla en condiciones de explicar, de alguna manera, lo que significa más alto ayuntamiento, y por lo tanto lo que es conyunctio y embarazo psíquico, o en fin, lo que quiere decir hijo del alma. No debe afectarnos que en este delicado terreno el profano, así como nosotros en nuestro propio cinismo, se aparte con una sonrisa compasiva e hiriente gesto cuando choca con estos pobres sustitutos, según los ve él. Pero la observación científica, es decir, desprejuiciada, que no busca sino la verdad, debe guardarse de una valoración e interpretación precipitada, pues se encuentra aquí frente a hechos anímicos que el juicio intelectual no puede suprimir o escamotear con un juego de manos. Entre los pacientes hay personas inteligentes y juiciosas que poseen tanto como el médico la posibilidad de forjar interpretaciones desvalorizadas, pero que no pueden servirse de esa arma ante los hechos que a ellos mismos les ocurren. Con la palabra insensato solo se puede eliminar aquello que no se le impone a uno tiránicamente en las noches de silencio y soledad. Pero esto lo hacen efectivamente las imágenes procedentes del inconsciente. Como quiera que se designe este hecho, ello en nada afecta a la cosa misma. Si es una enfermedad, es preciso tratar este morbus sacer conforme lo exige su naturaleza. El médico puede consolarse pensando que al igual que todos sus colegas, no solo quieren su atención pacientes curables, sino asimismo crónicos. Por cierto que el material de observación no nos brinda suficientes motivos para hablar demasiado de enfermedad. Por el contrario, se observa que se trata de un problema moral y con frecuencia se necesitaría un sacerdote que no confiese ni convierta, sino que escuche, atienda y a su vez proponga esa situación singular a Dios, para que sea Él quien resuelva. Patientia et mora son inexcusables en esta labor. Se debe saber esperar. Bastante trabajo hay con la cuidadosa elaboración de los sueños y los contenidos inconscientes. Lo que no soporta el médico, tampoco lo soporta el paciente, y por ello debe poseer el primero un conocimiento real de estas cosas y no meras opiniones, que en definitiva no son más que derivaciones de la filosofía vigente en el momento en que vive. Con el objeto de incrementar tan necesario conocimiento, mis investigaciones se remontan a los tiempos antiguos en que la introspección y la proyección resultaban aún muy ingenuas y se reflejaban fondos anímicos que para nosotros se hallan casi perdidos. He aprendido mucho en esa fuente, para mi propio ejercicio profesional, sobre todo para la comprensión inapreciable del fascinante poder de los contenidos que aquí se estudian. Al paciente no le parecen, por cierto, muy fascinantes esos contenidos, pero en cambio sufre de una coerción proporcionalmente incrementada, en cuya intensidad puede volver a encontrar la potencia de aquellas profundas imágenes. Pero él, de acuerdo con el espíritu de nuestro tiempo, interpretará racionalmente el hecho de esta coerción, y por ello no percibirá los fundamentos irracionales de su transferencia, ni las imágenes arquetípicas, ni creerá en ellos. La muerte. El vas hermeticum, la fuente y el mar se han transformado aquí en sarcófago y tumba. La pareja está muerta y se ha fundido en un bicéfalo. A la fiesta de la vida sigue el lamento de la muerte. Del mismo modo que Gabricus muere después de unirse a su hermana, y tal como siempre encuentra el hijo amado de la diosa asiática un temprano fin después de la hierogamia, así también surge después de la conyunctio oppositorum una calma semejante a la muerte. Esto es que cuando los contrastes se unen, se aquieta toda energía, desaparece el desnivel. Con el desborde de la alegría y el anhelo nupcial la catarata ha alcanzado su máxima profundidad
originándose un río estancado sin corriente ni oleaje. Así al menos parece, observado desde el exterior. Como reza la leyenda, esta figura representa la putrefactio, la putrefacción, por tanto la descomposición de una estructura anteriormente viva. Pero la imagen se llama también conceptio, dice el texto, corruptio unius generatio est alterius. La corrupción del uno es la generación del otro. Con lo que se quiere significar que esta muerte es un estado intermedio al que ha de seguir una nueva vida. Ninguna vida nueva puede originarse, afirman los alquimistas, si antes no se ha extinguido la vieja. Comparan el arte de la actividad del sembrador, que hunde en la tierra la semilla donde muere, a fin de renacer a una nueva vida. Imitan, pues, con su mortificatio, interfectio, putrefactio, combustio, incineratio, calcinatio, etc., la obra de la naturaleza. Parangonan también su labor con la muerte del hombre, sin la cual no podría alcanzarse la vida nueva, la eterna. El cadáver que queda de la fiesta es ya un cuerpo nuevo. Esto es un hermafroditus, unión de Hermes, Mercurio, con Afrodita, Venus. Por ello aparece en las representaciones alquimistas una mitad del cuerpo masculina y otra femenina. Y como el hermafroditus resulta ser el buscado rebis o lápiz, representa el ser para cuyo engendramiento se acomete la obra. Mas no se ha alcanzado aún el fin propuesto mientras el lápiz carece de vida. Se lo imagina como animal, como ser vivo dotado de cuerpo, alma y espíritu. En la inscripción se dice que la pareja, que representa el espíritu y el cuerpo, está muerta, y que el alma, evidentemente una sola, con gran pesar, se separa de ellos. Si bien hay otras interpretaciones también aplicables al caso, no es posible evitar la impresión de que la muerte es en cierto modo un castigo por el incesto cometido, pues la muerte es el premio del pecado. Esto explicaría el gran pesar del alma y asimismo la negrura que se menciona en las variantes de nuestra imagen. Aquí el sol se tornó negro, que esta negrura es inmundicia, resulta evidente por la ablución, que se hace necesaria luego. La conuptio fue, como incesto, culpable y resultó de ella una impurificación. La nigredo aparece siempre vinculada con tenebrositas, las tinieblas de la tumba y del Hades, por no decir del infierno. La elevación que comenzó con el baño nupcial condujo, pues, hasta el fondo más bajo de la muerte, las tinieblas y la culpa. Mas con la aparición anticipada del hermafrodita, se ofrece también al adepto el aspecto halagüeño, lo cual, por cierto, no resulta inmediatamente transparente desde el punto de vista psicológico. La situación representada en nuestra imagen es una especie de miércoles de ceniza. Se rinde cuentas y se abre un tenebroso vacío. La muerte significa un estado de extinción absoluta de la conciencia, y con ello una suspensión total de la vida anímica, en cuanto es capaz de conciencialización. Ese giro catastrófico que en tantos lugares fue objeto de lamentaciones anuales, de Linos, de Tamus, de Adonis, ha de corresponder a un arquetipo importante, puesto que incluso hoy día existe un viernes similar. Un arquetipo simboliza un acontecimiento típico. Según se ha visto, se verifica en la conjunción la unión de dos figuras, de las que una representa el principio diurno, o sea, la conciencia luminosa, y la otra una luz nocturna, o sea, lo inconsciente. Este último siempre proyectado, ya que es imposible verlo directamente, porque no forma parte como sombra del yo, sino que es colectivo. Debido a eso se lo siente extraño y se supone que pertenece a aquellas personas con las que existe alguna vinculación emocional. Además, lo inconsciente del hombre tiene un signo femenino, se oculta, por decirlo así, en su lado femenino,
que él no percibe como tal, sino que lo encuentra del modo más natural en la mujer que lo fascina. Por ello es el alma de sexo femenino. En cuanto se produce entre el hombre y la mujer una identidad inconsciente de cualquier género, él adquiere los rasgos del animus de ella, y ella los del ánima de él. Si bien ni el animus ni el ánima llegan a constelizarse sin la intervención de una correspondiente personalidad, esto no significa que la situación así originada sea otra que una relación e intriga personales. Esto último es sin duda un hecho, pero de ninguna manera el hecho principal. Este se halla representado por la vivencia subjetiva de la situación. Lo cual quiere decir, en otras palabras, es un error creer que la explicitación personal con el compañero desempeña el papel principal. Este papel corresponde por el contrario, a la explicitación interna del hombre con el ánima y a la de la mujer con el animus. La coniunctio no se verifica tampoco con el compañero personal, sino que representa un juego regio entre lo activo masculino de la mujer, o sea el animus por una parte, y lo pasivo femenino del hombre, es decir, el ánima por la otra. Aunque estas dos figuras procuran constantemente seducir al yo para que se identifique con ellas, en rigor solo es posible una explicitación verdadera, aún de naturaleza personal, cuando no se identifica con ellas. La no identificación exige un considerable esfuerzo moral. Solo es legítima, además, cuando no se la emplea como pretexto para sustraerse a la explicitación personal en la medida necesaria. Si la concepción psicológica con la que se acomete esta explicitación es demasiado personalista, no se ha explicado suficientemente el hecho con precisar que se trata de un arquetipo colectivo que nada tiene de personal. Representa en verdad un fundamento general universalmente difundido, y esto hasta tal punto que con frecuencia parece prudente hablar menos de mi ánima o de mi animus que del ánima y del animus. Como arquetipos que son, estas estructuras son por lo menos a medias magnitudes colectivas e impersonales. Y ocurre sobre todo que cuando se cree estar en lo propio por identificarse con ellas, por eso mismo se está más alejado que nunca de sí mismo y próximo al tipo medio de Homo sapiens. El pensamiento de que en definitiva se trata de una unión transsubjetiva de estructuras arcaicas debe mantenerse siempre presente a los actores del juego regio, sin que se olvide nunca que la relación es de naturaleza simbólica y que tiene por objeto el logro de la individuación. En nuestra serie de imágenes este pensamiento está indicado por la flor. Por tanto, cuando el opus se interpone en forma de rosa o rota, la relación inconsciente y puramente personal se convierte en problema psicológico, con lo que se impide ciertamente el hundimiento en la total oscuridad, pero de ningún modo se anula la acción del arquetipo. Lo mismo que se han de pagar las consecuencias por seguir un camino equivocado, así se ha de expiar también el hecho de tomar el justo, pues por mucho que los alquimistas apreciaran la venerabilis natura, tratábase en todos los casos de un opus contra naturam. Es antinatural cometer un incesto, y es contrario a la naturaleza no seguir una fuerte inclinación. Y sin embargo, es la misma naturaleza la que obliga a tal conducta, pues se trata de una libido de parentesco. Es pues como dice el pseudo Demócrito, la naturaleza se regocija en la naturaleza vence a la naturaleza gobierna a la naturaleza. Los instintos del hombre no están armónicamente acordados, sino que luchan violentamente entre sí. Conforme a la interpretación optimista de los antiguos, esta lucha no tiene empero un carácter caótico, sino que tiende a establecer un orden superior. Así el choque del ánima y el animus entraña un conflicto y un problema de difícil solución que nos plantea la naturaleza misma. Ya se haga esto o aquello,
De ambas maneras se agravia a la naturaleza, que debe padecer, por así decirlo, hasta la muerte, pues el hombre meramente natural debe en cierto modo morir durante el curso de su vida. Por eso el símbolo cristiano de la crucifixión es ejemplar y constituye una verdad eterna. Hay cuadros medievales que representan cómo Cristo es clavado a la cruz a causa de sus propias virtudes. Otras gentes pagan de ese modo sus vicios. Quienquiera que se halle en el camino de la integridad no puede eludir esa suspensión particular que representa la crucifixión, porque infaliblemente encontrará a aquel que lo cruzará, es decir, ante todo, al que él no debe ser sombra, en segundo lugar al que no es él sino el otro, realidad individual del tú, y en tercer lugar al que es su no yo psíquico, es decir, lo inconsciente. El cruce está indicado mediante las ramas floridas del rey y la reina que se entrecruzan, y éstas a su vez representan aquello que atraviesa como ánima al hombre y como animus a la mujer. El encuentro con lo inconsciente colectivo es un acontecimiento fatal sobre el cual el hombre natural nada sospecha hasta que se haya envuelto en él. Solo conoces uno de los impulsos, ojalá jamás aprendas cuál es el otro. Este proceso, que al principio parece enmarañado, es el fundamento del opus, mediante el cual éste procura representar figurativamente el conflicto, la muerte y la resurrección sobre un plano más elevado. Primero en la práctica en forma de transformaciones químicas, y luego en forma intuitivo-conceptual en la teoría. El mismo fenómeno puede sospecharse como fundamento de cierta ópera religiosa, puesto que existen paralelos notables entre la simbólica eclesiástica y la alquimista. Como psíquico por excelencia conocen ese fenómeno la psicoterapia y la psicología de las neurosis, pues representa el contenido de las neurosis de transferencia. El objetivo esencial del opus psicológico es la conciencialización, esto es, en primer lugar, el volver conscientes los contenidos hasta entonces proyectados. Este empeño conduce gradualmente al conocimiento de los otros hombres, así como al de sí mismo, y con ello a la diferenciación entre aquello que uno es realmente y aquello que en él se proyecta, o lo que uno se figura de sí mismo en la fantasía. En este proceso el individuo se encuentra tan absorbido por su propio esfuerzo, que apenas tiene conciencia de hasta qué punto está no solo impelido por la naturaleza, sino también sostenido por ella, hasta qué punto, en otras palabras, le importa al instinto alcanzar ese nivel superior de conciencia. Este impulso hacia una conciencia más alta y más vasta determina la civilización y la cultura, pero no puede alcanzar este fin sin que el hombre se ponga también a su servicio voluntariamente. Los alquimistas eran de opinión que el artifex es el servidor de la obra y que no es él sino la naturaleza quien la lleva a cabo. Pero de parte del hombre se requiere un querer tanto como un saber. Allí donde no se encuentran ambos, el impulso queda estancado en la etapa de lo simbólico natural y sólo ocasiona una perversión de aquella tendencia a la totalidad que para alcanzar su objetivo necesita de todas las fragmentaciones de la integridad, esto es, también de aquellas que se hallan proyectadas en un tú. Es allí donde los busca a fin de restablecer la pareja real que todo hombre posee en su totalidad. Ese hombre primigenio, bisexual, que no necesita más que a sí mismo. Cuando aquella tendencia aparece, el hombre se encubre en su simbólica incestuosa, pues lo femenino más próximo a un hombre es su madre, su hermana o su hija, cuando no lo busca en sí mismo. Con la integración de las proyecciones que el hombre puramente natural, en su ingenuidad espontánea, no puede conocer por tales, se dilata hasta tal punto la personalidad que el yo normal en gran medida desaparece, es decir, que se origina una inflación positiva o negativa cuando uno se identifica con los contenidos integrados.
En el primer caso se da algo aproximado a un delirio de grandeza más o menos consciente. En el segundo se experimenta como una aniquilación del yo, o bien los dos estados se alternan. En todos los casos, la integración de los contenidos que siempre habían sido inconscientes y proyectados implica una seria lesión del yo. La alquimia expresa tal situación mediante el símbolo de la muerte, la herida o el envenenamiento, o por medio de una curiosa figuración de la hidropesía que en los Aenigma Merlini está representada por una desmedida ingestión de agua por parte del rey. Bebe tanto que por tal causa se disuelve a sí mismo y debe ser nuevamente curado por los médicos alejandrinos. Se excede pues con lo inconsciente y en consecuencia queda disociado. Según me parece, todos mis miembros se separan. Hasta la misma Mater Alchemia es en su mitad inferior hidrópica. Evidentemente la inflación se transforma en la alquimia en un edema psíquico. Como sostiene la alquimia, la muerte significa al mismo tiempo conception del filius philosophorum, idea que constituye una variación particular de la doctrina del anthropos. La concepción por medio del incesto es prerrogativa divina y regia, de cuyas ventajas le está vedado gozar al hombre común. Este es el hombre natural, el rey y Eros, por el contrario, es el hombre sobrenatural, el bautizado con espíritu y agua, esto es, concebido en el agua bendita y nacido de ella. Es el Cristo gnóstico, que en el bautismo desciende sobre el hombre Jesús y lo vuelve a abandonar antes del fin. Este hijo es el hombre nuevo, que surge de la unión del rey y de la reina, y no es que la reina le dé nacimiento, sino que ella misma con el rey se transforman en el nuevo ser. Traducido al lenguaje psicológico, este mitologema quiere decir la unión de la conciencia o de la personalidad yoica con lo inconsciente personificado como ánima engendra una nueva personalidad que engloba a los dos componentes. La nueva personalidad no es de ningún modo un tercero entre lo consciente y lo inconsciente, sino que es estos dos juntos. Es trascendente a la conciencia y por tanto ya no debe calificarse de yo, sino de sí mismo. Para la comprensión de este concepto, cabe referirse al Atman hindú, cuya fenomenología, es decir, su existencia personal y cósmica, constituye un paralelo exacto con el concepto psicológico del sí mismo y del filius philosophorum. El sí mismo es yo y no yo, subjetivo y objetivo, individual y colectivo. Es como concepto esencial de la unión total de los opuestos, el símbolo unificador, y sólo puede ser expresado conforme a su naturaleza paradójica, mediante figuras simbólicas. Estos símbolos emergen empíricamente, como lo sabe el médico, en los sueños y fantasías espontáneas, y hallan su expresión visible en los temas mandálicos, que aparecen en los sueños, dibujos y pinturas del paciente. En sí mismo no constituye, por lo tanto, si se lo comprende bien, ninguna doctrina, sino una imagen que se origina mediante la operatio naturae, como símbolo natural, más allá de toda intención consciente. Me veo obligado a subrayar esta evidencia porque ciertos críticos siguen creyendo aún que es posible desentenderse de los fenómenos de lo inconsciente, como si fueran meras especulaciones. Se trata de hechos comprobables que todo médico puede conocer cuando se encuentra frente a los casos pertinentes. La integración de sí mismo es en el fondo un problema de la segunda mitad de la vida. Los símbolos traumáticos de carácter mandálico pueden ciertamente haber aparecido mucho antes, sin que con ello el crecimiento del hombre interior se haya vuelto un problema directo. Tales sucesos, aislados, pueden ser fácilmente pasados por alto, de modo que se dé la impresión de que los fenómenos arriba indicados no son sino raras curiosidades. No lo son, sin embargo,
sino que ocurren en todos los casos en que el proceso de individuación se convierte en objeto de observación consciente, o bien allí donde, como en la psicosis, lo inconsciente colectivo anega la conciencia y la llena de sus arquetipos. La ascensión del alma. Aquí prosigue la pintura de la putrefacción. Todo se disuelve y el alma asciende al cielo. Es una sola alma la que se desprende de los dos, que evidentemente se tornaron uno. Con ello se destaca la naturaleza del alma como vinculum o ligamentum, lazo, medio de enlace. Esto es su función relacional. Como en la muerte verdadera, el alma se separa del cuerpo y vuelve a su origen celestial. Lo uno que ha brotado de los dos es su estructura transformada, que aún no ha llegado a ser, sino que solamente está concebida. Pero contrariamente a lo que se debería esperar en una concepción, el alma no desciende para animar a un cuerpo, sino que abandona a éste para ascender. El alma se presenta aquí a todas luces como idea de la unidad, que no ha llegado aún a ser hecho concreto, sino que sólo existe en potencia. A la idea de totalidad que se compone de sponsus y sponsa, se refiere el rotundus globus coelestis. La correspondencia psíquica es un oscuro estado de desorientación. La separación de los elementos significa una disociación y disolución de la conciencia del yo existente hasta entonces. La analogía con un estado esquizofrénico es evidente y es un hecho que debe tomarse en serio, cuanto que es este precisamente el instante de la conciencialización del inconsciente colectivo, del no yo psíquico, es el momento en que pueden aguzarse psicosis latentes. Esta disolución, que suele durar con frecuencia mucho tiempo, junto con la desorientación de la conciencia, pertenece a las etapas más difíciles del tratamiento analítico y pone a veces a prueba de la manera más extrema la paciencia, el aliento y la fe en Dios del médico y del paciente. La disolución y la desorientación implican, pues, un estado no libre de impulsividad y falta de control, un estado sin alma, de abandono a los afectos y fantasías autoeróticas. Un alquimista dijo de este estado de mortal oscuridad: este es el gran signo en cuya investigación algunos perecieron. Este estado crítico, en que la conciencia amenaza de continuo hundirse en lo inconsciente, es semejante a los tan frecuentes casos de pérdida del alma entre los primitivos. Se trata aquí de un abaissement du niveau mental, más o menos repentino, un descenso de la tensión consciente, que en el primitivo resulta tanto más fácil cuanto que su conciencia es harto débil aún y le exige un considerable esfuerzo. De ahí también su incapacidad de una concentración deliberada y voluntaria, y su extrema fatigabilidad psíquica, como bien puede comprobar en conversaciones con los primitivos. El ejercicio del yoga y el dhyana, ampliamente difundido en el Oriente, implica un abasement deliberadamente operado con fines curativos, por tanto una separación del alma producida con medios técnicos. En algunos casos hasta pude comprobar la existencia de levitaciones, experimentadas subjetivamente en momentos de desequilibrio particularmente dolorosos. Estando los pacientes en cama, se sentían cerner horizontalmente en el aire, fuera de su cuerpo, a varios pies de altura, lo que en apariencia corresponde por una parte al fenómeno del llamado sueño mágico, y por otra a la levitación parapsíquica, que también se ha atribuido muchas veces a los santos. El cadáver, en cuanto resto de lo que ha sido, representa al hombre tal como existió hasta ese momento, y que está condenado a la desaparición. Los martirios, tormenta del procedimiento alquimista, pertenecen a este estadio de la muerte reiterada. Se trata de membra secare artius sequestrare ac partes mortificare et in naturam quae in eo lapide est vertere.
cortar miembros, dividirlos en trozos aún más pequeños y quitar la vida a las partes y transformarlas en la naturaleza, que en ella está contenida la sustancia arcana, como reza una cita de Hermes en el Rosarium. En el mismo lugar se dice más adelante: se debe vigilar el agua y el fuego que se albergan en la sustancia arcana y contener sus aguas con su agua, aun cuando ésta no es realmente ningún agua, sino la forma ígnea del agua verdadera. La sustancia valiosa, el alma, amenaza evadirse de la solución hirviente en que se dividen los elementos. Lo último es una paradoja compuesta de fuego y agua, que no es sino el mercurio, el cual, como servus o servus fugitivus, esclavo o siervo fugitivo, siempre está dispuesto a huir, esto es, que teme la integración en la conciencia. Pero debe ser retenido con el agua, cuya naturaleza paradójica corresponde a la esencia del mercurio y lo aprehende y contiene. En estas palabras hay como una indicación de la terapéutica necesaria. La orientación del médico debe ser mantenida contra la desorientación, esto es, que debe saber lo que este estado significa y contener los contenidos valiosos de los sueños precisamente con el aqua doctrinae, adecuada a la naturaleza de lo inconsciente, o sea, con interpretaciones e ideas que satisfagan la simbólica de lo inconsciente. Las teorías intelectualistas o las llamadas científicas no son adecuadas a la naturaleza de lo inconsciente, puesto que se sirven de un idioma conceptual que no tiene ninguna semejanza con la simbólica expresiva de lo inconsciente. Las aquae deben ser atraídas y contenidas mediante un aqua, esto es, mediante la forma ígnea verae aquae. La interpretación que haga esto posible ha de proceder por ello mismo con imágenes y símbolos y atender a la experiencia de los contenidos inconscientes. No debe por tanto perderse demasiado en lo abstracto y lo intelectual, siendo lo mejor que permanezca dentro del marco del mitologema tradicional que ya dio pruebas de la amplitud de su naturaleza. Así sea, en atención a los objetivos prácticos, esto no excluye la satisfacción de exigencias teóricas, solo que éstas deben quedar reservadas al usum medici. El objetivo de la terapéutica es un fortalecimiento de la conciencia y, siempre que sea posible, yo procuro estimular al paciente hacia la actividad espiritual y hacia una dominación comprensiva de la masa confusa de su espíritu, a fin de proporcionarle un punto de vista audesus de la melee. En esta tarea nadie cae finalmente en el peligro de perder la comprensión que ya tenía. Pues bien, hay gentes que hasta ese momento no sabían para qué la tenían, pero en tal situación actúa como salvadora. Mediante la comprensión queda integrado lo inconsciente y con ello se origina gradualmente un punto de vista más elevado que sustituye a ambos, el consciente y el inconsciente. Luego resulta ser también que la dominación desde lo inconsciente es como una inundación del Nilo que aumenta la fecundidad de la tierra cultivable. Es así como debe ser entendido el himno de alabanza que dedica el Rosarium a ese estado. Oh naturaleza, bendita eres y bendita es tu obra, porque del imperfecto haces lo perfecto, de la verdadera putrefacción que es negra y oscura. Luego haces germinar cosas nuevas y distintas, con tu verdor haces aparecer los diversos colores. Al principio resulta incomprensible que tal estado oscuro merezca especial elogio, puesto que la nigredo se refiere por lo general a un estado de ánimo melancólico y sombrío que recuerda a la muerte y a la tumba. Mas el hecho de que la alquimia medieval no sólo tenía vinculación con la mística de su tiempo, sino que representa por sí misma una forma de esa mística, nos permite traer a colación, a fin de parangonarla con la nigredo, la obra de San Juan de la Cruz, titulada Noche Oscura del Alma.
El autor concibe la noche espiritual del alma como un estado decididamente positivo, en el que la invisible y por tanto oscura luz divina atraviesa el alma y la purifica. La aparición de los colores, la llamada cauda pavonis, cola de pavo real, significa, conforme a la interpretación alquimista, la primavera, o sea, la renovación de la vida. Post tenebras lux. El texto continúa: Ista nigredo nuncupatur terra. Esta negrura se llama tierra. El mercurio en el que se ahoga el sol es un espíritu tónico, un deus terrenus, como lo llaman los alquimistas, la sapientia Dei, que al crear la criatura material se ha encarnado en ella. Lo inconsciente es el espíritu de la naturaleza tónica y contiene las imágenes arquetípicas de la sapientia Dei. Solo que el intelecto del hombre civilizado de nuestro tiempo se había extraviado demasiado lejos en el mundo de la conciencia, de modo que quedó aterrorizado cuando de pronto descubrió el rostro de su madre, la tierra. La representación del alma como homúnculos significa que constituye ya la etapa preliminar del filius regius, por tanto del hombre primigenio unificado en sí mismo, hermafrodita, el antropos. Así como éste había caído originariamente en el poder de la physis, ahora se vuelve a elevar, liberado de la prisión en el cuerpo mortal. Emprende una suerte de viaje al cielo, con lo que dice la tábula Smaragdina. Une así las fuerzas de arriba. Él es la fuerza esencial de lo de abajo, que como la tercera filialidad en la doctrina de Basílides, tiende a elevarse de abajo arriba, pero no para quedarse en el cielo, sino para reaparecer sobre la tierra como potencia curativa, instrumento de inmortalidad y perfección, como mediador y salvador. Su parentesco con la idea cristiana de la parusia es manifiesto. La interpretación psicológica de ese fenómeno lleva al terreno de la experiencia interna, que se sustrae a las representaciones más desprejuiciadas e irreverentes de la ciencia. El concepto de misterio, tan antipático al temperamento científico, se impone aquí al entendimiento del investigador, pero no a la manera de un velo de la ignorancia, sino más bien como una confesión de incapacidad de traducir lo conocido al lenguaje intelectual acostumbrado. Me limito, por tanto, a señalar al arquetipo que deviene aquí vivencia interna, esto es, el nacimiento del niño divino, o expresado en el lenguaje de los místicos, del hombre interior. La purificación. La caída del rocío es un signo precursor del próximo nacimiento divino. El ros Gedeonis, rocío de Gedeón, es sinónimo del aqua permanens, por tanto, del mercurio. Una cita de Señor del texto de Rosarium que sigue, dice: «Mas el agua que he mencionado es cosa que desciende del cielo, y la tierra lo coge con su humedad, y el agua del cielo es retenida por el agua de la tierra, y el agua de la tierra, a causa de su servidumbre y de su tierra, reverencia a aquella, y el agua se junta con el agua, y el agua contendrá al agua, y Albirá será blanqueada por Astuna». El blanqueo es comparado con el ortus solis, salida del sol. Es la luz que surge después de las tinieblas, la iluminación después del oscurecimiento. Una cita de Hermes dice: «Azot et ignis latonen abluunt, et nigredimnem ab eo auferunt». Azot y fuego lavan el lato y le quitan la negrura. El espíritu de Mercurio, en su imagen celestial como sapientia y como Espíritu Santo, fuego, viene de lo alto y limpia la negrura. Nuestro texto prosigue: «Blanquead la negrura y romped los libros a fin de que no se quiebren vuestros corazones».
Esta es propiamente la obra sintética de todo sabio, y también la tercera parte de todo el opus. Unid, pues, como se dice en la turba, lo seco con lo húmedo, es decir, la negra tierra con su agua, y cocedla hasta que se torne blanca. De este modo habréis blanqueado el agua y la tierra por sí mismas, y el agua con la tierra, pero ese blanco se llama aire. A fin de que se sepa que el agua es el aqua sapientiae, y que el rocío que cae del cielo es la gracia de la iluminación y de la sabiduría, a lo anterior sigue inmediatamente una extensa digresión sobre la sabiduría basada en el Septimum Sapientiae Salomonis. Él, Salomón, hizo conocer el empleo de esta ciencia a guisa de luz y la exaltó por encima de toda belleza y todo bien, y no puso en parangón con ella el valor de las piedras preciosas, pues, comparado con él, el lápiz, todo oro, es como ligera arena, y el vapor de la plata es como barro junto a él. Pues mejor es obtenerlo a él que el beneficio del más puro oro y plata. Su fruto es más valioso que todas las riquezas de la tierra, y cuanto puede ser anhelado en este mundo no admite parangón con ello. Larga vida y salud son a su derecha e izquierda gloria y riqueza infinita. Sus caminos son bellos y ponderables métodos, nada despreciables, y sus sendas son mesuradas y no presurosas, sino que requieren una labor perseverante y asidua. Un árbol de la vida es ella, para todos los que la comprenden, y una luz no extinguible. Bienaventurados aquellos que la dominan, pues la ciencia de Dios no declinará jamás, como lo atestigua Alfidius cuando dice: aquel que una vez ha descubierto esta ciencia, tendrá en ella el alimento auténtico y eterno. A este propósito quisiera señalar que la simbólica acuática de la sabiduría y del espíritu se remonta en primer lugar a la parábola de Cristo en la conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Cómo debe ser interpretada esta alegoría nos lo enseña un contemporáneo de nuestros alquimistas, el cardenal Nicolás de Cusa, en uno de sus sermones. La negrura de la oscuridad es eliminada con el aqua sapientiae, esto es, con la scientia nostra, en otros términos, con el don otorgado por Dios del arte regio y su conocimiento. La mundificatio, limpieza, significa, como se ve, la separación de todo lo superfluo que se adhiere a la totalidad de los productos meramente naturales, en especial modo la separación de los contenidos simbólicos de lo inconsciente, que para el alquimista se proyectaban en la materia. Actúa así conforme a la regla onírica de Cardan, según la cual la labor interpretativa debe reducir el material onírico a su común denominador. Esto es lo que él llama en su laboratorio la extractio animae, y lo que en el terreno psicológico se podría definir como la elaboración de la idea. La tarea requiere, como se sabe, una problemática o hipótesis previa o presupuesta. Esto es, cierta base conceptual mediante la cual pueda ser apercibida. Este supuesto es para el alquimista su aqua, por lo común ya existente, o la sapientia, inspirada por Dios, la que también se obtiene mediante el aplicado estudio de los libros, es decir, de los clásicos alquimistas. De ahí la referencia a los libros, que en esta fase deben ser rotos, esto es, evitados, a fin de que, como dice el texto, no se quiebre el corazón. Esta singular advertencia, que a todas luces no puede ser explicada a partir de los supuestos químicos, posee sin embargo justamente en esta etapa una profunda significación. El agua de ablución, el aqua sapientiae, está calificada de donus spiritus sancti en las doctrinas y sentencias de los maestros y facilita a los filósofos
la comprensión de la miracula operis. Es fácil, por tanto, caer en la tentación de tomar el conocimiento filosófico por el supremo bien, como revela la cita precedente. En el terreno psicológico, el paralelo de esta actitud sería el tomar por fin de la obra la conciencialización de los contenidos inconscientes y eventualmente su valorización teórica. En ambos casos se impone el concepto de espíritu, la definición de que es algo relativo al pensar y al intuir. Los dos empeños aspiran evidentemente a un fin espiritual. El alquimista se propone la producción de un nuevo ser volátil, esto es, aéreo, lo que equivale a espiritual, compuesto de corpus, ánima y spiritus, entendiéndose el corpus como un subtile soplo corporal. El médico trata de obtener cierto punto de vista o actitud en el mismo sentido. Pero como el corpus es crasius, más denso y grueso que el ánima y el spiritus, aun cuando se lo concibe como corpus glorificationis, le queda sin embargo aún un resto terreno, aunque sutil. Mas una actitud que quiera tomar en cuenta lo inconsciente así como al prójimo, no puede descansar solo sobre el conocimiento, que se compone exclusivamente de intelecto e intuición. Le faltaría la función de los valores, o sea, el sentimiento, y la Fonction du Rin, o sea, la consideración de la realidad, el sentir. Por tanto, si se concede valor exclusivo a los libros, se vulnera la vida sentimental y afectiva del hombre. Por eso debe ser abandonado el punto de vista meramente intelectual. El rocío de Gedeón no significa sino una intervención divina. Es la humedad que anuncia la nueva aproximación del alma. Los alquimistas presentían, al parecer, el peligro de que la realización quedara estancada en cierta función consciente. Por ello, destacaban la importancia de la teoría, esto es, de la comprensión intelectual frente a la práctica, que podía conformarse con la mera experimentación. Esto último correspondería a la percepción pura, la que debe ser completada con la apercepción, pero tampoco la segunda etapa implica una realización total. Falta todavía el corazón, esto es, el sentimiento, que confiere a lo comprendido un valor relacional. Por tanto, los libros deben ser destruidos a fin de que el pensar no perjudique al sentimiento, pues de lo contrario el alma no puede volver. La psicoterapia conoce bien estas dificultades. Con frecuencia ocurre que el paciente se conforma con la mera percepción de un sueño o de una imagen de la fantasía, sobre todo en aquellos casos en que tiene una propensión al esteticismo en sentido lato. Hasta se opone a la comprensión intelectual, que se le presenta como una ofensa a su realidad anímica. Otros persiguen la captación por el pensamiento y tienden impacientemente a pasar por alto la etapa del puro acontecer. Y una vez que han comprendido, les parece como si con ello se hubiera hecho bastante para la realización. Que también deban tener una relación sentimental con sus contenidos se les antoja extraño y hasta absurdo. La comprensión intelectual, así como el esteticismo, originan el sentimiento tan engañoso como seductor de liberación y superioridad, que amenaza con malograrse por la intervención de un sentimiento exaltado. Esto último no implica sino cierta sujeción a la existencia y al sentido de los contenidos simbólicos, y por tanto también una vinculación de los mismos a la actitud ética, de la cual el esteticismo y el intelectualismo de buena gana querrían librarse. Dada la ausencia total de diferenciación psicológica en la época de los alquimistas, no es de extrañar que consideraciones como las precedentes solo se encuentren apenas insinuadas en los tratados. De todos modos, las hay, como vemos, pero desde entonces la diferenciación de las funciones ha progresado notablemente, gracias a lo cual fueron separadas cada vez más las unas de las otras. A consecuencia de ello, resulta sumamente fácil al espíritu moderno estancarse en una u otra función,
y por esta causa realizarse parcialmente. De más está observar que con el tiempo se origina así una disociación neurótica. A esta le debemos sin duda la diferenciación ulterior de las funciones particulares, así como el descubrimiento de lo inconsciente, pero lo pagamos con una perturbación psíquica. La realización imperfecta explica muchas cosas incomprensibles, tanto en el individuo como en la historia contemporánea. Es una cruz para los psicoterapeutas, sobre todo para aquellos que todavía estiman que la elucidación y comprensión intelectual o hasta la mera recordación bastan para la cura. Los alquimistas pensaban que para la obra no son suficientes el laborar, el leer libros, la meditación y la paciencia, sino que también hace falta el amor. Hoy hablaríamos de valores de sentimiento y de una realización por el sentimiento. Con frecuencia se trata de una perturbadora transición fáustica del maldito boquete sofocante del padecer y filosofar a la revelación de que el sentimiento es todo. Aquí se muestra sin duda el hombre moderno, que ya ha llegado al punto de poder edificar su mundo a partir de una sola función, y se envanece no poco con ello. Los filósofos medievales difícilmente habrían caído en la idea de que con la exigencia del sentimiento se ha descubierto un nuevo mundo. El pernicioso y patológico eslogan «L'art pour l'art» les hubiera parecido absurdo, pues para ellos solo había el sentir, formar, pensar, conocer y experimentar el misterio de la naturaleza. Su estado espiritual no se había desmenuzado aún en funciones hasta el punto de que cada etapa del proceso de realización necesitara un nuevo período de la vida. ¿En qué medida esto último es antinatural lo vemos en el Fausto? Se requiere la intervención del diablo con sus anticipaciones de Steinach para transformar al viejo alquimista en un joven galante y hacerlo olvidar de sí mismo en razón del sentimiento demasiado juvenil descubierto. Esto es precisamente lo que arriesga el moderno. Un día despierta y echa de ver que ha dejado escapar la mitad de su vida. La realización por el sentimiento no es tampoco la última. Si bien no corresponde precisamente a este capítulo, cabe sin embargo mencionar aquí, en razón de su vinculación con el tema, una cuarta etapa junto a las tres expuestas, tanto más cuanto que posee en la alquimia una simbólica muy marcada, es la anticipación del lápiz. En esta anticipación de una posibilidad cuyo cumplimiento no puede ser ningún objeto de la experiencia. Ya en la alquimia griega se llama piedra no piedra, se muestra la actividad imaginativa de la cuarta función, la intuición, en alemán presentimiento, sin la cual ninguna realización es completa. La intuición confiere visión y perspectiva y se recrea en los jardines encantados de lo posible como si fueran reales. Apenas si hay algo más rico en presentimientos que el lapis philosophorum. Esta clase de bóveda redondea la obra en una vivencia integral del individuo, de un modo que desconocemos por completo en nuestra época, pero que ésta precisamente necesita más que ninguna otra. Es evidente que la terapia psíquica de nuestros días se encuentra sobre todo ante ese problema y por lo mismo se esfuerza por aligerar nuestra psicología de compartimientos mediante la introducción de puertas de comunicación.